Bueno, fíjense entonces lo que vamos a hacer ahora para poder ir resolviendo el circuito. Siempre nos tenemos que preguntar en el punto donde nos encontremos si tenemos toda la información acerca de las resistencias o la resistencia donde nos encontramos. Este es el punto de partida para la última fase. O sea, ustedes pregúntense lo siguiente. En este punto donde yo he llegado ahora, ¿conozco todos los parámetros de esta resistencia? ¿Conozco el valor de la resistencia? Sí, es el que acabo de calcular, es la última resistencia, así que el valor de la resistencia equivalente no lo conozco, es 19,23. ¿De acuerdo? Muy bien, luego vamos a decir, ¿conozco la corriente que pasa por esta resistencia? Claro, por eso la puse acá, es la que me está entregando la fuente, para yo poder saber cuál es la corriente que en todo momento sale de la fuente. Perfecto. Y conozco el voltaje también. Y entonces a veces uno se pone a pensar y dice, bueno, pero el voltaje no lo calculé. Pero fíjense, siempre, siempre en la última resistencia, el voltaje es el voltaje de la fuente. ¿Ven? O sea que acá yo tengo 100 voltios, porque este punto está unido a este potencial y este punto está unido a este potencial. Si yo tengo una diferencia de potencial o voltaje acá de 100 voltios, porque también la tengo acá. Conclusión, conozco todos los parámetros que necesito de esa resistencia que tengo acá. Con ese conocimiento retrocedo un paso más y digo, conozco todos los elementos, todos los parámetros de estas dos resistencias. A ver, vamos a ver si es cierto. Conozco su resistencia, sí, y conozco su resistencia, sí. Conozco la corriente, y acá uno podría decir, sí, es 5,20 amperes, pero no, ¿saben por qué? Porque esa corriente se va a bifurcar acá. De esta que sale de la fuente, una parte va a venir por acá y otra parte va a venir por acá. Así que yo sí sé que la suma de las dos corrientes me va a dar 5,20, pero no es que vaya mitad y mitad, no es que va 2,60 por cada lado, no, tengo que calcularla, porque la resistencia, esta que es más baja, hace que sea más probable que vaya más corriente por esta rama que por esta. Conclusión, no sé cuánta corriente va, así que lo dejo en suspenso. Ahora, ¿sé cuánto voltaje tienen? Sí, porque fíjense, este punto está unido a este punto está unido a este punto, por lo tanto este punto tiene 100 voltios y este punto también tiene 100 voltios. ¿Ven? Siempre yo cuando retrocedo un paso hay uno de los parámetros que conozco y el otro lo tengo que calcular. ¿Cómo voy a calcular ahora la corriente que va por la rama de arriba y cuál es la corriente que va por la rama de abajo? Bueno, con la ley de Ohm. Fíjense, vamos a hacer la siguiente cuenta. Supónganse que yo le llamo, lo voy a marcar con rojo a las corrientes. ¿Ven? Entonces, va a ir una corriente por acá y otra por acá. Si yo calculo con la ley de Ohm, acuérdense que I es B sobre R, I es B sobre R, porque siempre voy a usar la ley de Ohm, va a ser 100 sobre 50. Es decir, que voy a tener 2 amperes en esta rama. Voy a tener 2 amperes. Y en la otra, y lo puedo sacar por diferencia, 520 menos 2, o hago lo mismo, hago la corriente, es B sobre R, en este caso va a ser 100 sobre 31, 17, 74. 31, 17, 74. Háganlo ustedes, yo lo hago, mientras yo lo hago también ustedes háganlo. 100 sobre 31, 17, 74. Y nos da 3,20 efectivamente, aproximadamente. ¿Ven? 3,20. Estoy despreciando algunos decimales, ¿ven? Ustedes háganlo con todos los decimales si pueden. ¿Se dan cuenta entonces cómo lo que yo les decía es que efectivamente la suma de las dos corrientes me va a dar la entregada por la fuente, ¿ven? O sea que voy a poner acá 3,20 amperes. Muy bien. Entonces, ¿conozco todos ya los parámetros de estas dos resistencias? Sí, porque ya conozco su valor de resistencia, su voltaje y su corriente. Entonces ahora retrocedo todavía un paso más arriba. Fíjense que lo que nosotros ganamos en un paso
ya no lo volvemos a perder. Si yo ya había calculado que por acá pasaban 2 amperes, lo voy a mantener a esto. Y también voy a mantener esto, es decir, que voy a decir que por acá pasan 3,20 amperes. Esos 3,20 amperes, cuando yo desgloso esta resistencia en 2, sigue pasando tanto por la rama de arriba como por la rama lateral, ¿ven? Entonces, ahora, ¿qué necesito? Ahora sí que necesito, yo les decía recién, si yo he venido del circuito este un paso hacia atrás y conozco las corrientes, lo que no conozco es el voltaje. Ojo con esto, que acá se suelen equivocar mucho y suelen decir, ah, bueno, tengo 100 voltios, porque tengo 100 voltios, estos 100 voltios los tengo acá y acá. Ojo que no es así, yo los 100 voltios los tengo acá, pero no los tengo ahí y acá, porque si no yo tendría 200 voltios que no los tengo. Nunca la suma me puede dar mayor que el voltaje que yo estoy teniendo en la fuente. ¿Ven? ¿Cómo se resuelve? Vuelvo a usar la ley de Ohm, pero esta vez la voy a usar de otra manera. Es decir, voy a usar que B es I por R. B es I por R, B es I por R. Me corro para acá. Voy a usar la misma corriente, que es 3,20 y 3,20 por ¿qué resistencias? Por la de 10 y por la de 21,17. Vamos a redondearlo ya, 10 y 21,18, pues lo voy a redondear a un paso más arriba, ¿ven? A los decimales. Así que va a ser 3,20 por 10, que me va a dar 3,2 voltios. A ver si se ve así. Y voy a tener 3,2 por 21,18. 21,18. Y eso, hagan ustedes la cuenta, yo lo hago con ustedes, así los acompaño. 3,20 por 21,18 nos da 67,78. 67,78 voltios. ¿Es lógico esto? A ver, vamos a ver. Allá me había dado 32 voltios, no 3,2, 32. ¿Bien? Lo voy a hacer de nuevo, 32. Más 67, fíjense que llegamos a 99,78. Si yo sumo esos dos, ¿me van siguiendo? Si yo sumo 32 voltios más 67,78 voltios, la suma de esto es 99,78. Es decir, es muy cerca de este 100 de acá, ¿ven? Entonces, ¿qué logro con esto? De este 100 de acá. Entonces acá lo que puedo hacer es indicar, lo vamos a tratar de hacer con otro color, cuáles son esos voltajes, ¿cierto? El voltaje se pone entre dos puntos. O sea que vamos a ponerlo así, miren. 32 voltios. Y el voltaje acá, 67,78. ¿Ven? Voltios. ¿Ven cómo voy retrocediendo? Me pregunto ahora, ¿conozco todos los parámetros de estas tres resistencias? Conozco todos. Fíjense, conozco la resistencia, la corriente y conozco el voltaje. Munido de todo esto, me voy para atrás y sigo siempre diciendo que lo que aprendí lo traslado para atrás y me sirve. Es decir, acá teníamos estos 32 voltios y acá teníamos entre estos dos puntos, tengo 67,78 voltios. Espero que lo vean bien. Y por supuesto que todos los demás datos los voy teniendo, ¿verdad? Entonces fíjense, algunas cosas que uno ya podría ir poniendo en la tabla, pero vamos a esperar hasta el último momento para transcribir todos los datos que necesitamos a la tabla. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que dilucidar ahora? Porque estas dos resistencias ya todos sus parámetros los conocíamos. Ahora se me ha desglosado esta resistencia que provino de estas dos que estaban en paralelo, ¿verdad? Por lo tanto, yo de las resistencias anteriores ya tenía información, pero necesito saber algo, aprender algo acerca de estas resistencias. Los valores de resistencia los tengo, los valores de voltaje
se lo acabo de decir, ven, lo ven acá, también los tengo. Lo que no tengo, en este caso, es la corriente que circula por esta rama y por esta rama. Porque esta corriente que yo tenía acá, que en su momento la calculé, que era 3,20, ahora se me va a bifurcar, ¿de acuerdo? Esos 3,20 que venían por acá, ahora se bifurcan. Una parte va por arriba y otra parte va por acá. ¿Y cómo se va a bifurcar esa parte? Y vamos a hacer otra vez lo mismo. Fíjense, voy a decir corriente es B sobre R. En este caso vamos a tener, siempre vamos a usar esta B, que es la de 67,78. 67,78, perdón, sobre la resistencia, que es de 40. ¿Ven? Eso me va a dar un valor, ya lo vamos a poner. Y la otra corriente me va a dar también B sobre R, 67,78 dividido 45. ¿Ven? 45. Yo hago la cuenta, ustedes también háganla. Y vamos a ir consignando esos valores de corriente en estos dos puntos. ¿Ven? Una cuestión de avanzar con mucha paciencia y con mucho cuidado. 6778. Y ustedes lo hacen junto conmigo. Dividido 40. 1,6945. Amper, en este caso amper. Y después 6778 dividido 45. 1, vamos a ponerlo en 1,51. ¿Qué logro tener entonces? Logro tener acá, vamos a poner 1,69 y 1,51. Y la suma de los dos me tendría que dar estos 3,20 que teníamos acá, ¿ven? 3,20. Entonces ya conozco todos los parámetros de toda esta resistencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaba en este punto? Esta resistencia de 45, esto es lo último que me falta, fíjense, es resolver esa parte donde he resuelto las resistencias en serie, la de 20 y la de 25 con la de 45. Todo lo demás me está sirviendo, ¿eh? Es decir, fíjense que yo acá tenía 2 amperes, esto lo voy a mantener, que teníamos 3,20 amperes acá, lo voy a mantener. Acá esos 3,20 se han derivado como 1,69 y como 1,51 amperes y 1,51 amperes. ¿Ven? Bueno, espero que lo entiendan. ¿Qué es lo que cómo seguimos con este último paso? Fíjense. Lo último que necesitamos saber ahora es qué voltaje hay acá y qué voltaje hay acá, porque la corriente, si ustedes me siguen, la tenemos, la corriente. Pero me falta saber cuál es el voltaje en R2 y cuál es el voltaje en R5. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo voy a poner acá. Voltaje en R2 y voltaje en R5. ¿De acuerdo? El voltaje en R2 siempre lo voy a obtener como I por R, es decir, como 1,69 por 20. Y el voltaje en R5 como espérense un poquito, 1,69, que es la corriente, por el valor de la resistencia, que es 25. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo resuelven, y este es ya el último paso, ustedes esto lo pueden ir deteniendo todas las veces que haga falta hasta que lo entiendan. 1,69 por 20, 33,8 voltios, y 1,69 por 25,
42,25. Y la suma, ¿cuánto nos debería dar? Nos debería dar los 67,78. Fíjense, vamos a ver esto. Fíjense que la suma no nos da 437, 325. Nos da 75 la suma, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que puede haber pasado, ¿sí? Si yo he hecho bien el ejercicio en donde he puesto bien esta corriente de acá, es lo que tengo que multiplicar es 1,69 por 20, ¿verdad? 1,69 por 20 y es verificar el ejercicio, ¿de acuerdo? Así que verifíquenlo, a ver en dónde, porque esto me está diciendo acá que en principio hay un error. Y esto suele ocurrir, es lo que les suele ocurrir. Yo no les quiero mostrar un ejercicio que yo lo copie o que les mande un PowerPoint o lo que sea, donde las cosas salen perfectas. En la vida las cosas a veces se cometen errores, así que vamos a detenernos acá a buscar, a rehacer las cuentas, a ver a dónde puede estar ese error. ¿Qué es lo que a mí me hace pensar que hay un error? Que si yo sumo los valores que tengo acá, no recupero, no vuelvo al voltaje que tenía que tener, que es de 67,78, sino que me paso, ¿ven? Llegó un voltaje de 75 y un poco más, incluso 76. Así que vamos a ver dónde puede estar el problema, ¿de acuerdo?